Una vez más, la única fuente disponible, además de fiable, demostró ser el Antiguo Testamento. Ahí encontraron los expertos varias referencias a los hititas como el pueblo que habitaba en las montañas de Anatolia. A diferencia de la enemistad que refleja el Antiguo Testamento por los cananeos y otros vecinos cuyas costumbres eran consideradas como una abominación, a los hititas se les veía como amigos y aliados de Israel. Betsabé, deseada por el rey David, era la esposa de Urías el hitita, uno de los oficiales del ejército del rey David. El rey Salomón, que forjó alianzas casándose con las hijas de reyes extranjeros, tomó como esposas a las hijas de un faraón egipcio y de un rey hitita. En otro momento, un ejército sirio invasor emprende la huida al oír el rumor de que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios. Estas breves alusiones a los hititas revelan la alta estima en la que se tenían, entre otros pueblos de la zona, las habilidades militares de aquellos. Cuando se descifraron los jeroglíficos egipcios y, posteriormente, cuando se descifraron las inscripciones mesopotámicas, los expertos se encontraron con numerosas referencias a una tierra de Ati, que era un reino grande y poderoso de Anatolia. ¿Pudo no dejar ningún rastro un reino tan importante? Escudándose en las claves proporcionadas por los textos egipcios y mesopotámicos, los estudiosos se embarcaron en una serie de excavaciones en antiguos lugares de las regiones montañosas de Anatolia. Y sus esfuerzos tuvieron recompensa. Encontraron ciudades, palacios, tesoros reales, tumbas reales, templos, objetos religiosos, herramientas, armas y objetos artísticos de los hititas. Pero, por encima de todo, se encontraron con muchas inscripciones, tanto en escritura pictográfica como en cuneiforme. Los hititas bíblicos habían cobrado vida. Un monumento único que nos legó el Oriente Próximo de la antigüedad es una talla en roca que hay en el exterior de la antigua capital hitita. El lugar se llama en la actualidad Yazilikaya, que en turco significa roca inscrita. Después de pasar a través de pórticos y santuarios, el antiguo devoto entraba en una galería abierta al aire libre, una abertura en medio de un semicírculo de roca sobre las que estaban representados, en procesión, todos los dioses de los hititas. Marchando desde la izquierda hay un largo desfile de deidades, principalmente masculinas, organizado claramente en compañías de 12. En el extremo izquierdo, es decir, al final de este asombroso desfile, hay 12 deidades que parecen idénticas y que portan todas la misma arma. Fig. 25. En el grupo de 12 que hay en la mitad, algunas deidades parecen más viejas, otras llevan diversas armas y hay 2 que están señaladas por un símbolo divino. Fig. 26. El tercer grupo de 12, el de delante, está claramente constituido por las deidades masculinas y femeninas más importantes. Sus armas y emblemas son más variados. 4 tienen el divino símbolo celestial por encima de ellos. 2 tienen alas. En este grupo también hay participantes no divinos. 2 toros que sostienen un globo, y el rey de los hititas, que lleva un casquete y que está de pie debajo del emblema del disco alado. Fig. 27. Desfilando desde la derecha había 2 grupos de deidades femeninas. Sin embargo, las tallas están demasiado mutiladas para poder estar seguros de su número original. Lo más probable es que no nos equivoquemos al suponer que ellas también formaban 2 compañías de 12. Ambas procesiones, la de la izquierda y la de la derecha, se encontraban en un panel central que representaba, con toda claridad, a los grandes dioses, pues a todos estos se les mostraba elevados, de pie encima de las montañas, de los animales, de los pájaros o, incluso, sobre los hombros de sus divinos asistentes. Fig. 28. Muchos esfuerzos invirtieron los expertos, por ejemplo, La Roche, Le Panteón de Yazilikaya, para determinar los símbolos jeroglíficos de las representaciones, así como, de los textos parcialmente legibles y de los nombres de dioses que estaban tallados en las rocas, los nombres, títulos y papeles de las deidades que aparecían en la procesión. Pero está claro que el panteón hitita, también, estaba gobernado por los 12 olímpicos. Los dioses menores estaban organizados en grupos de 12, y los grandes dioses sobre la tierra estaban asociados con 12 cuerpos celestes. Pero, que el panteón hitita estuviera gobernado por el número sagrado 12, queda confirmado por otro monumento de esta cultura, un santuario de piedra encontrado cerca de la actual Beit Zeir. En él, se representa con toda claridad a la divina pareja rodeada por otros 10 dioses, sumando 12 en total. Fig. 29. Los descubrimientos arqueológicos demuestran concluyentemente que los hititas adoraban a dioses que eran del cielo y de la tierra, interrelacionados entre sí y organizados en una jerarquía genealógica.
Unos eran grandes dioses de antaño, que eran originariamente de los cielos. Su símbolo, que en la escritura pictográfica hitita significaba divino o dios celestial, tenía el aspecto de un par de gafas de protección, Fig. 30, y solía aparecer sobre sellos redondos, como parte de un objeto parecido a un cohete. Fig. 31. Ciertamente, había otros dioses presentes, no solo sobre la tierra sino entre los hititas, actuando como soberanos supremos de la tierra, nombrando a los reyes humanos e instruyéndolos en cuestiones de guerra, tratados y otros temas internacionales. Encabezando a los físicamente presentes dioses hititas había una deidad llamada Tesub, que significaba el que sopla el viento. Era, por consiguiente, lo que los expertos llaman un dios de las tormentas, relacionado con los vientos, el trueno y el rayo. Se le apodaba también Taru, todo. Al igual que los griegos, los hititas representaban también algún tipo de culto al toro. Y, al igual que Júpiter más tarde, Tesub era representado como dios del trueno y del rayo, montado sobre un toro. Fig. 32. Los textos hititas, como las posteriores leyendas griegas, relatan la batalla que tuvo que afrontar su deidad jefe con un monstruo para consolidar su supremacía. Un texto, llamado por los expertos el mito de la muerte del dragón, identifica al adversario de Tesub como el dios Yanka. No pudiendo derrotarle en la batalla, Tesub recurre a los otros dioses en busca de ayuda, pero solo una diosa viene le presta asistencia, y se deshace de Yanka emborrachándolo en una fiesta. Los expertos, reconociendo en estos cuentos los orígenes de la leyenda de San Jorge y el dragón, se refieren al adversario herido por el dios bueno como el dragón. Pero lo cierto es que Yanka significa serpiente, y que los pueblos de la antigüedad representaban al dios malo de este modo, como se puede ver en el bajorrelieve hitita de la Fig. 33. Como ya dijimos, Zeus también combatió no con un dragón sino con un dios serpiente. Como mostraremos más adelante, a estas antiguas tradiciones sobre la lucha entre un dios de los vientos y una deidad serpentina se les atribuía un profundo significado. Aquí, sin embargo, solo podemos recalcar que las batallas entre dioses por la divina corona se relataban en los textos antiguos como hechos que, incuestionablemente, habían tenido lugar. Un largo y bien conservado relato épico hitita titulado La realeza del cielo trata de este tema, el del origen celeste de los dioses. El narrador de aquellos sucesos anteriores a los mortales invoca en primer lugar a los 12 poderosos dioses de antaño, para que escuchen su relato y sean testigos de su veracidad. Que escuchen los dioses que están en el cielo, y aquellos que están sobre la oscura tierra. Que escuchen los poderosos dioses de antaño. Quedando establecido así que los dioses de antaño eran tanto del cielo como de la tierra, la epopeya hace una lista de los 12 poderosos de antaño, los antepasados de los dioses. Y, una vez asegurada su atención, el narrador procede a relatar los sucesos que llevaron a que el dios que era rey del cielo viniera a la oscura tierra. Antes, en los días antiguos, Alalú era rey del cielo. Él, Alalú, estaba sentado en el trono. El poderoso Anu, el primero entre los dioses, de pie ante él, se inclinaba ante sus pies, y ponía la copa en su mano. Durante un total de 9 periodos, Alalú fue rey en el cielo. En el 9º período, Anu le dio batalla a Alalú. Alalú fue derrotado, huyó ante Anu. Descendió a la oscura tierra. Abajo, a la oscura tierra fue. En el trono se sentó Anu. Así pues, la epopeya atribuye a la usurpación del trono la llegada de un rey del cielo a la tierra. Un dios llamado Alalú fue obligado a abandonar su trono, en algún lugar de los cielos, y a huir para salvar su vida, descendió a la oscura tierra. Pero ese no fue el final. El texto sigue relatando cómo Anu, a su vez, fue destronado por un dios llamado Kumarbi, hermano de Anu, según algunas interpretaciones. No cabe duda de que esta epopeya, escrita 1000 años antes de que se crearan las leyendas griegas, fue la precursora del relato del destronamiento de Urano a manos de Crono, y del destronamiento de Crono a manos de Zeus. Incluso el detalle de la castración de Crono por parte de Zeus se encuentra en el texto hitita, pues eso es exactamente lo que Kumarbi le hizo a Anu. Durante un total de 9 periodos, Anu fue rey en el cielo. En el 9º período, Anu tuvo que hacer batalla con Kumarbi. Anu consiguió soltarse de Kumarbi y huyó. Huyó Anu, elevándose hacia el cielo. Kumarbi salió tras él, y lo agarró por los pies. Tiró de él hacia abajo desde los cielos. Le mordió a los genitales, y la virilidad de Anu, al combinarse con las tripas de Kumarbi, se fundió como el bronce. Según este antiguo relato, la batalla no terminó con una victoria total.
Aunque castrado, Anu se las apañó para huir hasta su morada celeste, dejando a Kumarbi con el control de la tierra. Mientras tanto, la virilidad de Anu produjo varias deidades en las tripas de Kumarbi, deidades que, como Crono en las leyendas griegas, se vio obligado a liberar. Uno de estos dioses fue Tesub, el dios supremo de los hititas. Sin embargo, iba a haber una batalla épica más antes de que Tesub pudiera reinar en paz. Al saber de la aparición de un heredero de Anu en Kumilla, morada celestial, Kumarbi preparó un plan para crear un rival para el dios de las tormentas. Tomó el báculo con la mano y se puso en los pies un calzado que le hacía rápido como los vientos, y fue desde su ciudad Urkish hasta la morada de la dama de la gran montaña. Cuando llegó, se le despertó el deseo. Durmió con la dama montaña. Su virilidad fluyó dentro de ella. 5 veces la tomó. 10 veces la tomó. ¿Acaso Kumarbi era un rijoso? Tenemos razones para creer que había muchas más cosas implicadas en ello. Suponemos que las leyes sucesorias de los dioses eran de tal tipo que un hijo de Kumarbi con la dama de la gran montaña se hubiera podido reivindicar como heredero legítimo al trono celestial. Y eso explicaría que Kumarbi tomara a la diosa 5 y 10 veces, con el fin de asegurar la concepción. Como, de hecho, así fue, pues tuvo un hijo al que Kumarbi llamó simbólicamente Uri-Kumi, supresor de Kumilla, la morada de Tesub. Kumarbi preveía que la batalla por la sucesión se entablaría en los cielos. Al haber destinado a su hijo para eliminar a los de Kumilla, Kumarbi diría de él: que ascienda hasta el cielo por su realeza. Que venza a Kumilla, la hermosa ciudad. Que ataque al dios de las tormentas y lo haga pedazos, como a un mortal. Que derribe a todos los dioses del cielo. ¿Acaso estas batallas de Tesub en la tierra y en los cielos tuvieron lugar cuando comenzaba la era de Tauro, alrededor del 4000 AC? ¿Era esta la razón por la cual al vencedor se le concedió la asociación con el toro? Y, por último, ¿hubo alguna conexión entre estos sucesos y el comienzo, por la misma época, de la repentina civilización de Sumer? No cabe duda de que el panteón y los relatos de los dioses hititas tienen sus raíces, ciertamente, en Sumer, en su civilización y en sus dioses. La historia del desafío de Uri-Kumi al trono divino prosigue con el relato heroico de batallas que, sin embargo, no resultan decisivas. Incluso se da el caso de que la esposa de Tesub, Ebat, intenta suicidarse ante el fracaso de su marido en derrotar a su adversario. Al final, se hace una llamada a las deidades para que medien en la disputa, y se convoca una asamblea de dioses, encabezada por un dios de antaño llamado Enlil, y otro dios de antaño llamado Ea, que es convocado para que presente las viejas tablillas con las palabras del destino, unos antiguos registros que, según parece, ayudarían a zanjar la disputa sobre la sucesión divina. Pero estos registros no consiguen resolver el conflicto, y Enlil aconseja entonces otra batalla con el aspirante, si bien con la ayuda de algunas armas muy antiguas. Escuchad, dioses de antaño, vosotros que conocéis las palabras de antaño, dice Enlil a sus seguidores. Abrid los antiguos almacenes de los padres y los abuelos. Sacad la lanza de cobre viejo con la que se separó el cielo de la tierra. Y que corten los pies de Uri-Kumi. ¿Quiénes eran los dioses de antaño? La respuesta es obvia, pues todos ellos, Anu, Antu, Enlil, Ninlil, Ea, Iskur, llevan nombres sumerios. Incluso el nombre de Tesub, así como los nombres de otros dioses hititas, se solía escribir con escritura sumeria para denotar su identidad. Por otra parte, los nombres de algunos de los lugares citados en la acción eran también los de antiguos lugares sumerios. Los estudiosos cayeron en la cuenta de que los hititas adoraban, de hecho, un panteón de origen sumerio, y de que el ruedo en el que se desarrollaban los relatos de los dioses de antaño era Sumer. Sin embargo, esto era solo parte de un descubrimiento mucho mayor. No solo resultaba que la lengua hitita estaba basada en diversos dialectos indoeuropeos, sino que también estaba sujeta a una sustancial influencia acadía, tanto en la manera de hablarla como de escribirla. Dado que el acadio era el idioma internacional del mundo antiguo en el segundo milenio AC, su influencia sobre el hitita se puede racionalizar de algún modo. Pero lo que provocó un profundo asombro entre los expertos fue el descubrir, durante el transcurso de las labores de desciframiento del hitita, la amplia utilización de signos pictográficos, sílabas e, incluso, palabras completas sumerias. Además, resultaba obvio que el sumerio era el idioma que utilizaban para las enseñanzas superiores.
El sumerio, en palabras de O.R. Gurney, Deitite se estudiaba intensivamente en Hattushash, la capital, donde se han encontrado diccionarios sumerio hitita. Muchas de las sílabas asociadas con los signos cuneiformes en el período hitita son en realidad palabras sumerias de las que, los hititas, habían olvidado el significado. En los textos hititas, los escribas solían cambiar palabras comunes hititas por sus correspondientes sumerias o babilonias. Ahora bien, cuando los hititas llegaron a Babilonia, en algún momento antes del 1600 AC, hacía ya mucho que los sumerios habían desaparecido de la escena de Oriente Próximo. ¿Cómo, entonces, su lengua, su literatura y su religión pudieron dominar otro gran reino en otro milenio y en otra parte de Asia? El puente, según han descubierto recientemente los expertos, lo estableció otro pueblo, los hurritas. Citados en el Antiguo Testamento como horitas o joritas, pueblo libre, dominaron los extensos territorios que se abren entre Sumer y Akkad, en Mesopotamia, y el reino de los hititas, en Anatolia. En la parte norte de sus tierras estaban las antiguas tierras de los cedros, de donde países limítrofes y lejanos obtenían sus mejores maderas. En el este, ocupaban los actuales campos petrolíferos de Irak. Solo en una ciudad, Nuzi, los arqueólogos no solo encontraron las habituales estructuras y construcciones, sino también miles de documentos legales y sociales de gran valor. En el oeste, la soberanía y la influencia de los hurritas se extendía hasta la costa mediterránea, y abarcaba a los grandes centros del comercio, la industria y la enseñanza de la época, como Carchemish y Alalak. Pero las sedes de su poder, los principales centros de las antiguas rutas comerciales y sus más venerados santuarios se encontraban en el corazón que había entre los dos ríos, en la bíblica Naharayim. Su capital más antigua, aún por descubrir, estaba en algún lugar a orillas del río Kabur. Su principal centro comercial, junto al río Balik, era la bíblica Harán, la ciudad en la que la familia del patriarca Abraham se estableció en su camino desde Ur, en el sur de Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán. Documentos reales egipcios y mesopotámicos se referían al reino hurrita como Mitanni, y lo trataban en pie de igualdad, como una potencia cuya influencia iba más allá de sus fronteras inmediatas. Los hititas llamaban a sus vecinos hurritas Urri. Sin embargo, algunos expertos han señalado que esta palabra también se podría leer como Ari, como G. Contenau en la civilización de Sitites et de Surrites du Mitanni, han sugerido la posibilidad de que, en el nombre Arri, uno ve el nombre ario arios de este pueblo. No hay duda de que los hurritas eran de origen ario o indoeuropeo. En sus inscripciones, invocaban a varias de sus deidades por sus nombres védicos arios, sus reyes llevaban nombres indoeuropeos y su terminología militar y caballeresca derivaba del indoeuropeo. B. Rosny, que en la década de 1920 dirigió un trabajo para desentrañar los registros hititas y hurritas, fue incluso más lejos al llamar a los hurritas los más antiguos de los hindúes. Los hurritas dominaron cultural y religiosamente a los hititas. Los textos mitológicos hititas han resultado ser de procedencia hurrita, e incluso los relatos épicos de los héroes prehistóricos semidivinos eran de origen hurrita. Ya no existen dudas. Los hititas adquirieron de los hurritas su cosmología, sus mitos, sus dioses y su panteón de 12. Esta triple conexión, la que hay entre los orígenes arios, el culto hitita y las fuentes hurritas de estas creencias, está notablemente bien documentada en la oración hitita de una mujer por la vida de su marido enfermo. Dirigiendo sus súplicas a la diosa Ebat, esposa de Tesub, la mujer rezaba: Oh, diosa del disco naciente de Arina, mi señora, dueña de las tierras de Ati, reina del cielo y de la tierra. En el país de Ati, tu nombre es diosa del disco naciente de Arina. Pero en la tierra que tú hiciste, en la tierra del cedro, portas el nombre de Bat. Aun con todo esto, la cultura y la religión adoptada y transmitida por los hurritas no era indoeuropea. Ni siquiera su lengua era, realmente, indoeuropea. Indudablemente, había elementos acadios en la lengua, la cultura y las tradiciones hurritas. El nombre de su capital, Uasugendi, era una variante del semita Resheni, donde comienzan las aguas. Al Tigris le llamaban Aranzak, que, según creemos, procedería de la frase acadía río de los cedros puros. Los dioses Shamash y Tashmetun se convirtieron en los hurritas Shemiti y Kasimetish, y así con otras cosas. Pero, dado que la cultura y la religión acadias no eran más que una evolución de las tradiciones y creencias originales sumerias, lo que los hurritas absorbieron y transmitieron, de hecho, fue la religión de Sumer. Que este fuera el caso, se hace evidente por el uso frecuente de nombres divinos, epítetos y signos escritos sumerios. Los relatos épicos, ya ha quedado claro, eran los relatos de Sumer.
Los lugares donde moraban los dioses de antaño eran ciudades sumerias. La lengua de antaño era la lengua de Sumer. Incluso el arte hurrita era un duplicado del arte sumerio, tanto en formas como en temas y símbolos. ¿Cuándo y cómo mutaron los hurritas a causa del gen sumerio? Las evidencias sugieren que los hurritas, que eran los vecinos septentrionales de Sumer y Akkad en el segundo milenio AC, se mezclaron en realidad con los sumerios durante el milenio anterior. Es un hecho demostrado que los hurritas estaban presentes y activos en Sumer en el tercer milenio AC, y que tenían posiciones importantes en Sumer durante su último período de gloria, es decir, durante la tercera dinastía de Ur. Existen evidencias que indican que los hurritas dirigían y manejaban la industria del tejido por la cual Sumer, y, en especial, Ur, era famosa en la antigüedad. Los renombrados mercaderes de Ur debieron ser hurritas en su mayoría. Durante el siglo XIII AC, por la presión de vastas migraciones e invasiones, entre las que habría que incluir la de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, los hurritas se retiraron a la zona septentrional de su reino, establecieron su nueva capital cerca del lago Van y le pusieron a su reino el nombre de Urartu, Ararat. Allí adoraron a un panteón encabezado por Teseba, Tesú, representándolo como a un dios vigoroso, con un casquete con cuernos, de pie sobre el símbolo de su culto, el toro. Fin. 34, su principal santuario tuvo por nombre Vitanu, casa de Anu, y se consagraron a construir su reino, la fortaleza del valle de Anu. Y Anu, como veremos, era el padre de los dioses sumerios. Extracto del libro El 12º planeta del autor Zecharias Sitchin.